Hola, muy buenos días. Estamos por terminar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, dedicada especialmente este estudio a mi hijo Isaac. Chaparro, estamos llegando al final, en el penúltimo capítulo. Solamente quisiera puntualizar tres cosas, como un pequeño resumen, Isaac. Mira, en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice el apóstol Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo nos está enseñando desde que inicia este capítulo eh, insistentemente que debemos de ver por los débiles, así como lo vimos al principio del capítulo 14, aunque sabemos que la Biblia en un principio no fue dividida en capítulos y ni en versículos, los cuales solamente nos sirven para estudiar mejor la Biblia. Pero en este relato Pablo hace énfasis en que seamos eh, fuertes delante y soportar las flaquezas de los débiles, así como lo menciona el capítulo 14, versículo 1, recibid al débil en la fe. Así es quizá, como dice el apóstol Pablo, seamos fuertes. Esto para aquellos que conocemos de las Escrituras, tengamos paciencia y vivamos agradando a Dios y soportándonos unos a otros, dice el versículo 2 de este capítulo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y después sigue explicando en el capítulo 15 que pues ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo cuando Él vino, sino que se entregó, y bueno, todas las calumnias, los vituperios que cayeron sobre Jesucristo. También, Isaac, algo que vimos en este capítulo es que en el pasado pues éramos ajenos a Dios. Y hablo en el pasado muy pasado. Hablo desde hace mucho tiempo. Yo he sacado cuentas, Isaac, y más o menos de los primeros misioneros que llegaron de Europa por Norteamérica, no de España, como fue que nos llegó a México nuestra religión que predomina en el país, sino que el cristianismo llega por Europa, por las colonias francesas, inglesas, que fueron las primeras que colonizaron el norte de América. Bueno, llegó a América, específicamente a México, aproximadamente a mediados de los 1800, cosa contraria que el catolicismo nos llegó primero a nuestro país. Pero hablo de un acontecimiento todavía más atrás de los tiempos, cuando solamente las cosas de Dios eran dadas solamente al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y cuando llega Jesucristo se abre la puerta a todo aquel. Y en aquel entonces solamente la Biblia describe a dos tipos de personas: a los hebreos o los judíos y a los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, citando las escrituras del Antiguo Testamento, dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. Eso fue un gran suceso, que el apóstol Pablo cierra esta carta recordándoles a los romanos, que eran gentiles, ajenos a las cosas prácticas y leyes judías. Bueno, Pablo les habla prácticamente de la gracia, como a nosotros nos es dada la gracia, esto es el regalo inmerecido.
de poder estar un día en la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Y por último, Isaac, esta carta a los romanos eh, nos invita a que nosotros seamos aquellos emisarios para todos aquellos que todavía no conocen estas noticias y siguen todavía atrapados en falsas creencias. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21, dice, dice en el 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento escrito, ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaac, esforcémonos a compartir el Evangelio a todos aquellos que aún no conocen la verdad. Que Dios te bendiga. Saludos.